Buen día, hermanos. Les habla Fernando Acevedo, hoy 6 de octubre del 2021. La reflexión del día de hoy servirá como una introducción a la tesis Solo Fe, que es una de las 5 solas de la Reforma Protestante. Durante esta reforma surgieron 5 frases que resumieron las doctrinas básicas que marcaron de manera clara y contundente la posición que se guardaba frente a las enseñanzas que en aquella época impartía la Iglesia Católica. El adjetivo de solo nos indica que no hay otra opción. No existe ningún camino alterno para alcanzar el objetivo que es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Demos un breve repaso a cada una de las 5 tesis. 1. Solo la Escritura. Esta tesis afirma que la Escritura es infalible y fue escrita por inspiración divina y es la única que puede atar la conciencia del hombre. En ella podemos encontrar todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación, para librarnos de la ira venidera, y es la norma absoluta para medir todo comportamiento del cristiano. En 2 de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 16, dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La segunda tesis dice: solo Cristo. Afirma que nuestra salvación es a través de la obra mediadora del Cristo histórico. Él es el único hombre sin mancha que pudo cumplir con la ley moral de Dios en obediencia perfecta al Padre, y su expiación vicaria es suficiente para que seamos justificados y reconciliados con Dios. En Hebreos 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 3. Solo gracia. Esta tesis reafirma que por la gracia sola de Dios obtenemos la salvación, siendo rescatados de su ira venidera. El Espíritu Santo, que obra sobrenaturalmente, nos trae a Cristo, liberándonos de las cadenas del pecado, llevándonos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Pablo les dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 4. Solo fe. Con esta tesis reafirmamos que la justificación es por gracia por medio de la fe, solo por la obra de Cristo. En la justificación, la justicia de Cristo nos es imputada y es la única forma de satisfacer la ofendida justicia de Dios. No es necesario esforzarnos para hacer otra cosa que nos permita alcanzarla. No hay necesidad de hacer obra alguna para agradar a Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 3 dice: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el capítulo 5, versículo 1, encontramos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por último tenemos la quinta sola, solo a Dios la gloria. Puesto que la salvación viene de Dios y es realizada por Él, entonces la gloria es solo para Él y nuestro deber y gozo es glorificarle siempre. Debemos vivir siempre bajo su gracia, bajo su autoridad divina y solo para su gloria. En la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 25 encontramos: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El mundo, al ser creado por Dios, fue llamado para ser un reflejo de su gloria. Al ser creados por Él y para Él, nos debe hacer conscientes de que si existimos, es por su voluntad. No hay nada en el hombre que lo haga digno de existir. La única forma de tener valor ante sus ojos es porque Él así lo declara. Y de esta forma, nuestra conciencia es doblegada ante su presencia. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque es la única manera de poseer la verdad, verdad que nos hará libres y capaces de poder discernir la verdad de la mentira, verdad que nos lleva a la vida eterna. El alcanzar la misericordia de Dios es por el puro afecto de su voluntad y por gracia. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 19, Dios le dijo a Moisés, cuando éste le pidió que mostrara su gloria: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios no nos debe nada, al contrario, nosotros estamos en deuda con Él por el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza suya. Dios no le debe gracia salvadora a nadie. ¿Cómo entonces podemos llegar a Jesús? Él mismo dice en su palabra que la única forma de ir a Él es dada por el Padre. Es necesario que el Espíritu Santo nos renueve, que nos haga nacer de nuevo, y así podremos acercarnos a Cristo con fe y ser justificados. Es importante también saber que por el hecho de afirmar la doctrina de la justificación no es suficiente para darnos la salvación. Es necesario afirmarla de corazón, estando conscientes de que ésta se alcanza solo por la fe, que es don de Dios. En Hebreos 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En este pasaje podemos ver la diferencia clara entre aquel que no tiene fe y el justo por la fe, quien recibirá vida eterna. Mientras los malos siguen caminos que los llevan a la muerte, los justificados por la fe toman el camino que los lleva a la vida. Analizando un poco, veremos que el único hombre merecedor de la salvación ante los ojos de Dios, 3 veces santo, es Cristo. Él es el único que fue concebido sin pecado, el único que cumplió con la ley moral que Dios le exige al hombre. Es por eso que solo a través de la fe sola, dada por Dios, alcanzamos la justificación y la salvación. Por tanto, la salvación se fundamenta en que Cristo es el único que ha cumplido con todo lo que Dios pide. Esa es la razón por la cual, cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él toma nuestra injusticia
y nos reviste de su perfecta justicia para ser aceptos ante el Padre, quien nos declara justos. De esta manera, si morimos ahora mismo, podemos tener la seguridad de que estaremos en la gloria de Dios, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Hermanos, pongamos nuestra fe en aquel en quien tenemos salvación, porque solo por la fe en Cristo Jesús, el Padre nos bendecirá con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga ricamente en este día. Hasta luego.